Hola, buenas. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Veritas Sacramentos en el que vamos a tratar el tema de la penitencia. Como podéis ver, no estoy en el entorno del templo de la parroquia San José, porque me encuentro en estos momentos confinada en casa al tener uno o varios alumnos positivos en la prueba del COVID. Así es que desde casita, pues os voy a hacer esta formación, este encuentro, en el que vamos a tratar principalmente el sacramento de la penitencia, vamos a profundizar en él y vamos a compartir pues un rato de oración y de formación. Empezamos siempre rezando, poniéndonos en la presencia de Dios e invocando al Espíritu Santo como es habitual en todas estas sesiones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Luz de Dios, disipa las tinieblas de mis dudas y guíame. Fuego de Dios, derrite el hielo de mi indiferencia y abrásame. Torrente de Dios, fecunda los desiertos de mi vida y renuévame. Fuerza de Dios, rompe las cadenas de mis esclavitudes y libérame. Alegría de Dios, aleja los fantasmas de mis miedos y confórtame. Aliento de Dios, despliega las alas de mi espíritu y lánzame. Vida de Dios, destruye las sombras de mi muerte y resucítame. Ven Espíritu, Paráclito, Espíritu creador y santificador, Espíritu renovador y consolador, Espíritu sanador y pacificador. Esperemos que este Espíritu consiga guiarnos, abrazarnos, removernos, liberarnos, confortarnos, lanzarnos y resucitarnos. Así te lo pedimos, Señor, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos allá. Los puntos del desarrollo de esta sesión van a ser fundamentalmente ver el sacramento de la penitencia en la historia, ver esa lucha constante contra el pecado y la necesidad, por lo tanto, de esta búsqueda de penitencia y de perdón, cómo es el sacramento de la penitencia y la reconciliación, cuáles son los actos del penitente y, finalmente, cuáles van a ser los efectos de la penitencia. Bueno, vamos allá. Para comprender la renovación del sacramento de la penitencia querida por el Concilio Vaticano II, es muy útil conocer un poco más cuál ha sido la historia de este sacramento. En el Antiguo Testamento vemos cómo el hombre debe reconciliarse con Dios en numerosas ocasiones. ¿Os acordáis? En Berit Biblia siempre el hombre se alejaba y siempre Dios se acercaba y había esa continua lucha, ¿no? Dios establece con el hombre una alianza a través de Moisés y dispone de unos sacrificios para expiar los pecados. La esperanza en la redención y en el perdón es un tema constante en el Antiguo Testamento. Al principio de la historia de la Iglesia no existía un sacramento para perdonar los pecados que no fuese el propio bautismo. El catecúmeno, que recibía el bautismo después de un largo proceso de iniciación cristiana, recibía el perdón de los pecados. La idea es que el bautismo es el inicio de una vida nueva. El cristiano renacido del agua y del espíritu que vive para Dios y no peca gravemente. No obstante, la misma naturaleza humana que tantas veces se resiste a la gracia hicieron meditar a los santos padres y los obispos de la época, allá por el siglo II de nuestra era, y aceptaron una penitencia segura pues después del bautismo. Una sola vez
Los cristianos que ya estaban bautizados, en el caso de los pecados más graves, podían acceder al perdón de Dios. Era como algunos de los padres lo denominaron una tabla de salvación. Así nació una disciplina sacramental que se denominaba penitencia pública. Pero dejemos clara una cosa, esa disciplina se aplicaba solamente para los pecados muy graves como el homicidio o la apostasía, que es el rechazo a la fe, a la religión. Los pecados leves no eran objeto de este sacramento. Se expiaban por otros medios, como puede ser la oración, el ayuno, la limosna, etc. La persona que había cometido un pecado muy grave iba a ver al obispo y confesaba su culpa. Esto no se hacía en público ni se hacía delante de la comunidad cristiana porque nunca en la historia de la Iglesia se ha hecho así. Esta persona sabe que pecando ha hecho un gran daño que repercute también en la propia Iglesia. Por eso su pecado le ha excluido de la comunidad cristiana. No puede seguir perteneciendo a ella como si no hubiera sucedido nada. A partir de ese momento se constituye, se forma o formará parte del orden de los penitentes. No podrá participar en la Eucaristía ni comulgar, pero eso no se tomaba como un castigo, sino como una consecuencia lógica de lo que el pecado le había hecho, que era apartarlo de Dios y apartarlo de los demás. Durante un tiempo debería dedicarse a la penitencia con ayuno, limosna. Se trataba de suscitar en la persona un verdadero espíritu de conversión. Durante ese tiempo la comunidad cristiana no es que lo despreciara ni lo aislaba, sino que de alguna manera se hacía cargo de él orando por él. Podían participar solamente en la primera parte de la misa, en la liturgia de la palabra, pero cuando llegaba el momento de la oración de los fieles, como él en ese tiempo no formaba parte del grupo de los hermanos, debía de abandonar la iglesia como también lo hacían los catecúmenos que no habían recibido el bautismo. Pasado un tiempo, si la Iglesia había comprobado que existía un espíritu de conversión, esta persona volvía a reintegrarse en la comunidad cristiana. Por lo general, este proceso de conversión tenía lugar en el momento de la Cuaresma, en el ámbito de la Cuaresma, que era también cuando los catecúmenos se preparaban más intensamente para recibir el bautismo en Pascua. Así, una vez llegado al Jueves Santo, los penitentes eran reconciliados con la Iglesia, volvían a ser reintegrados en la comunidad cristiana y podían celebrar como hermanos la vigilia pascual, donde también eran recibidos en comunidad los nuevos bautizados. Era un proceso, como vemos, bastante hermoso. No era un castigo, aunque ciertamente se le proponían una serie de restricciones. Simplemente se pone en primer plano lo que el pecado tiene de grave y lo que ha hecho en la vida de la persona y de la Iglesia. Y se le invita a recorrer pues, un camino purificador que verdaderamente tocaba el corazón de la persona. Lo que pasó es que, bueno, pues echa la ley, como en todo, echa la trampa. Sistema penitencial pensado para los pecados más graves como un camino penitencial serio y duro, para favorecer esa conversión, provocó que mucha gente dejase la penitencia para el final de su vida. Además, con la desaparición del catecumenado como un grupo importante, ese hecho, esa conversión profunda necesaria para recibir el perdón, poco a poco se va diluyendo. Se van dando progresivamente un cambio en la forma de celebrar el sacramento, cada vez pues como más privado, ¿no? Prácticamente ya no intervenía la comunidad cristiana. La penitencia pública, donde el penitente era ayudado por la comunidad cristiana, se hace privada. El sacramento, que solamente se podía celebrar una vez en la vida, se hace de forma reiterada y no solamente aplicable a los pecados graves, sino a todos los pecados. El acento ya no está tanto en la conversión, sino en la expiación, es decir, en el pago para redimir el castigo merecido por el pecado.
Así en el siglo XI más o menos tenemos ya un sistema penitencial en el que se pone el acento en la confesión, en decir los pecados. Ese mismo acto es visto ya como una cierta expiación porque para la persona ya supone una humillación. La penitencia que antes era un camino que llevaba a la conversión y con ella a la absolución, se convierte ahora en una especie de pagar por los pecados, dependiendo de cuál fuese el pecado, así era la penitencia. En la Edad Media son famosos los libros penitenciales, eran una especie de manuales para la confesión en el que se enumeraban los pecados y las penitencias que le correspondían a cada uno. La concepción era peligrosa porque supone como un cierto pagar por los pecados, ¿no? Ciertamente y de nuevo, hecha la ley, hecha la trampa, se buscaba incluso a personas que por una remuneración, por un dinero, cumpliesen la penitencia en nombre de otro. El Concilio de Trento vino a poner un poco de orden a toda esta situación y recuperó la importancia del proceso de la conversión al hablar de que el penitente tenía que cumplir 3 actos: la contrición, la confesión y la satisfacción. El Concilio Vaticano II, 400 años después, quiso recuperar algunas de las cosas más importantes que se habían perdido en todo este camino. Muchas veces la forma de celebrar el sacramento parece como si fuéramos autómatas, ¿no? Voy, confieso mis pecados, recibo la absolución, igual alguna palabra de orientación del sacerdote, se me impone la penitencia y ya está. La Reforma Conciliar recoge que en la celebración del sacramento, como en cualquier otra, se puede proclamar, aunque sea brevemente, la palabra de Dios, que es lo que realmente nos lleva a la conversión. Y el tipo de celebración comunitaria en la que una asamblea escucha la palabra y pide perdón a Dios rezando unos por otros. Aunque luego la confesión y la absolución son hechos que se hacen de una manera individual. Así se nos invita a tomar conciencia de la importancia que tiene la Iglesia en este sacramento. ¿Por qué hay una necesidad de conversión? Que a pesar del bautismo que borra el pecado y nos hace hijos de Dios y dispone a la persona para recibir el regalo divino de la gloria del cielo, sin embargo en esta vida estamos pues muy expuestos al pecado. Nadie puede decir que no ha luchado contra él y las caídas pues son muy frecuentes, ¿no? Jesús nos enseña a rezar en el Padre Nuestro, dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto no solo una vez, sino muchas veces y muy a menudo a lo largo de un día. El apóstol San Juan dice: si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está con nosotros. Y a los cristianos de primera hora en Corinto, San Pablo les exhortaba: en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Así pues, la llamada de Jesús a la conversión, que dice en Marcos: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva, no se dirige solo a los que aún no le conocen, sino también a todos los fieles cristianos que deben convertirse y avivar su fe. Esta segunda conversión, nos dice el Catecismo, es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia. Cuando en el Nuevo Testamento se apunta a la finalidad de la encarnación, por ejemplo, en el relato de la Anunciación a María o en el sueño de José, se dice: Jesús salvará a su pueblo de los pecados. Él ha venido en efecto a salvar a los pecadores por medio del perdón de los pecados, la redención, para de este modo hacernos participar de la vida misma de Dios. Por eso la Iglesia ha recibido el ministerio de la reconciliación. En el primer relato de las apariciones de resucitado que nos narra San Juan, en la mañana mismo del domingo de resurrección, Jesús se hace presente en medio de sus discípulos con el don de la paz y les encomienda la misión de continuar su obra guiados y alentados por el Espíritu Santo. En este contexto les encomienda el ministerio de la reconciliación. A quienes les perdonéis los pecados,
les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. El ministerio de la reconciliación, la administración gozosa del perdón y la misericordia de Dios están en el centro mismo de la misión de la Iglesia. Ya en la última cena, en el contexto cuando Jesús estaba instituyendo la Eucaristía, interpreta su propia muerte en este sentido. Su sangre se derrama para el perdón de los pecados. Ese es el sentido del acontecimiento que los apóstoles todavía no han vivido, para el que Jesús les está preparando y que se actualiza cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino. Si seguimos hacia atrás en la vida y el ministerio de Jesús, vemos que en la realidad del pecado, del perdón y de la misericordia está constantemente presente. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo o en el evangelio del perdón de la adúltera. Y esos son solo dos ejemplos de tantos y tantos textos con los que Jesús nos muestra que el perdón de Dios está siempre presente. Ante este despliegue de amor incondicional, quien es consciente de ello se da cuenta inmediatamente de lo pequeños que somos ante la grandiosidad de Dios. Como Pedro, después de la pesca milagrosa, solo le queda decir: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Como el publicano del templo, no nos atreveríamos siquiera a levantar los ojos al cielo, mientras que el corazón iría repitiendo: oh Dios, ten misericordia de este pecador. La grandeza de Dios y la pequeñez del hombre, el diálogo que se establece en el sacramento de la penitencia, no es un diálogo entre iguales, no es una exigencia, ni un ajustar cuentas con Dios. Es tomar conciencia de la realidad de un amor que nos regenera, que nos reconstruye como personas, que devuelve la dignidad perdida por esa orgullosa pretensión que tenemos de vivir sin Dios y continuamente estar pecando. Por eso el pecado no es solamente una transgresión de la ley, no es que arbitrariamente Dios quiso decir: no comáis del árbol que está en medio del jardín. El pecado es algo mucho más sutil y tiene consecuencias, no solo para nuestra relación con Dios, ni solo para nosotros mismos, también la tiene para los demás. No hay una celebración auténtica del sacramento de la penitencia que no sea un proceso de conversión, un proceso de cambio. El sacramento no es algo mágico, tampoco es una eslavadora que puntualmente nos quite las manchas que tenemos. Por eso, para que haya un auténtico proceso de conversión, se tienen que dar 3 reconocimientos. El primero es reconocer el propio pecado, el clásico examen de conciencia, que de pequeños pues aprendemos, ¿no? Si una conciencia cierta de cuáles son nuestros pecados, el camino de la conversión no tiene sentido. Reconocernos pecadores nos sitúa en el punto de partida. Ahora pues hay todo un camino que recorrer que culminará con el abrazo al Padre, que es el perdón y la misericordia. A la vez que reconozco el pecado, yo tengo que reconocer que soy pecador, que estoy inclinado al pecado. Decía San Juan Pablo II en una exhortación: el pecado no es algo ajeno a mí, ni algo exterior que por casualidad me ha manchado un poco. Reconciliarse con Dios tiene como punto de partida reconocer el pecado cometido y reconocerse pecador. ¿Cuántas veces nos gusta al confesarnos añadir pero? Siempre buscamos una justificación, ¿no? El hallar ese pero, pecamos echando culpas fuera. Decía también San Juan Pablo II: hacer penitencia en el sentido más completo del término significa arrepentirse, tomar la actitud correcta del arrepentido, que es la de quien se pone en el camino del retorno al Padre. No puede existir conversión, pues, sin el reconocimiento del propio pecado, que nos lleva a conocernos a nosotros mismos con nuestra debilidad de pecadores.
El pecado no es algo entre Dios y yo, es un mal, ciertamente es un mal, que repercute en mi relación con Dios, conmigo mismo y sin duda también en mi relación con los demás. Y luego hay un tercer reconocimiento, que es el tener en cuenta todas las consecuencias del pecado, que ya las hemos dicho, alejarme de Dios, tener un conflicto conmigo mismo y además eh, también mancha esa relación con los demás. Una vez que ese triple reconocimiento se ha hecho, se puede iniciar un camino de retorno, ¿no? Magistralmente expuesto en la parábola del hijo pródigo, ¿no? La fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa del padre, la miseria extrema que el hijo encuentra al haber dilapidado toda su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos y peor aún la de desear los alimentos, las algarrobas que comían los cerdos, la reflexión que hace sobre los bienes que ha perdido, el arrepentimiento, la decisión de declararse culpable ante el Padre, todo ese camino de retorno, la acogida generosa del Padre, la alegría del Padre, todos esos rasgos que son propios del proceso de la conversión. El mejor vestido, el mejor anillo, el mejor banquete de fiesta. Son símbolos de esa vida nueva, pura, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de la familia, que es la propia Iglesia. La conversión siempre comienza en nuestro interior. La que se limita a apariencias externas no es una verdadera conversión. Uno no se puede oponer al pecado en cuanto a ofensa a Dios, sino con un acto verdaderamente bueno, un acto de virtud, con el que se arrepiente de aquello, con lo que ha contrariado la voluntad de Dios y busca activamente eliminar ese desarreglo con todas sus consecuencias. En esto consiste la virtud de la penitencia. La penitencia interior conlleva tres cosas fundamentales: una reorientación, una vuelta, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, es decir, una aversión, un rechazo hacia las malas acciones que hemos cometido. También comprende el deseo de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia y de la confianza en la gracia de Dios. La penitencia no es una obra exclusivamente humana, es un reajuste interior fruto de un fuerte dominio de sí mismo que pone en juego todos los resortes del propio conocimiento y una serie de decisiones enérgicas. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. La conversión nace del corazón, pero no se queda encerrada en el interior del hombre, sino que fructifica en obras externas, poniendo en juego a la persona entera, a todo su cuerpo y a toda su alma. Entre ellas destacan en primer lugar las que están incluidas en la celebración de la Eucaristía y las del sacramento de la penitencia que Jesucristo instituyó para que saliéramos victoriosos en la lucha contra el pecado. Además, el cristiano tiene otras formas de poner en práctica su deseo de conversión. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, que supone una conversión en relación conmigo mismo; la oración, que se refiere a la relación con Dios; la limosna, que es la relación con los demás. A estas tres formas se reconducen de un modo u otro todas las obras que permiten rectificar el desorden que ha provocado el pecado. Con el ayuno se entiende no solo la renuncia a degustar alimentos, sino también al que supone exigir al cuerpo y no darle todo el gusto con el fin de dedicar un tiempo a Dios, el tiempo que nos pide para el bien de los demás y para el bien propio. Como oración podemos entender la aplicación de todas nuestras facultades espirituales, inteligencia, voluntad, memoria, todas para unirnos con Dios Padre en nuestra conversión
familiar e íntima. Con relación a los demás, la limosna no es solo dar dinero u otros bienes materiales a los necesitados, sino también hay otros tipos de donación: compartir el tiempo, cuidar enfermos, perdonar a los que nos han ofendido, corregir al que lo necesita para rectificar, dar consuelo a quien sufre y otras muchas manifestaciones de entrega a los demás. La Iglesia nos impulsa a las obras de penitencia, especialmente en algunos momentos, que nos sirven además para ser solidarios con los hermanos en la fe. Los tiempos y los días de penitencia a lo largo de todo el año litúrgico son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Por ejemplo, Cuaresma, ¿no? Bueno, pues Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayamos caído en pecados que pueden ser más o menos graves y hayamos perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a todos la nueva posibilidad de convertirse y de volver a recuperar la gracia. Jesús, durante toda su vida pública, no solo exhortó a los hombres a la penitencia, sino que, acogiendo a los pecadores, los reconciliaba con el Padre. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió el poder de perdonar los pecados. Es un poder que se transmite a los obispos, sucesores de los apóstoles como pastores de la Iglesia, a los presbíteros, que son también sacerdotes del Nuevo Testamento, colaboradores de los obispos en virtud del sacramento del orden. Cristo quiso que toda su Iglesia, tanto en su oración como en su vida, en su obra, fueran el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico. ¿Qué nombre recibe este sacramento? Pues depende del aspecto que se quiera recalcar. Por ejemplo, se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Se llama también de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Se llama de la confesión, porque la confesión de los pecados se hace ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. Del perdón porque hay una absolución sacramental del sacerdote. Dios concede al penitente el perdón y la paz. Se llama también de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, el perdón de la ofensa hecha a Él y al mismo tiempo se están reconciliando con la Iglesia, a la que hirieron pecando, y que colabora su conversión con la caridad, con el ejemplo y con las oraciones. Eso dice la Lumen Gentium. Porque el pecado es una ofensa hecha a Dios que rompe nuestra amistad con Él. La penitencia tiene como término el amor y el abandono en el Señor. El pecador, por tanto, movido por la gracia del Dios misericordioso, se pone en ese camino de conversión, retornar al Padre que nos amó primero y a Cristo que se entregó por nosotros, y al Espíritu Santo que ha sido derramado copiosamente en nosotros. ¿Cuál es la estructura fundamental de la penitencia? Los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos: los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, y la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la satisfacción. ¿Cuáles son los actos que debe hacer el penitente? Los actos del hombre, del penitente, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo son la contrición, la confesión y la satisfacción. Veamos cada uno de ellos. La contrición. La contrición aparece en primer lugar, es un dolor del alma
y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Hay dos tipos de contrición. La contrición cuando brota del amor de Dios sobre todas las cosas se llama contrición perfecta, ¿no? Se perdona las faltas veniales, obtiene el perdón de los pecados mortales. Se trata de una confesión sacramental con la resolución total, ¿no? Y hay una contrición llamada imperfecta. Es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo que nace de la consideración de la fealdad del pecado a temor de una condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Conviene preparar la recepción de este sacramento y la conocemos, mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos a este respecto se encuentran en el Decálogo y en la Catequesis Moral de los Evangelios, en las cartas de los apóstoles, en el Sermón de la Montaña y en las enseñanzas apostólicas. La confesión de los pecados. Vamos a ver en qué consiste. Pues consiste en que está hecha el sacerdote y que la persona debe de enumerar todos los pecados mortales de que tiene conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos, si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo, pues a veces estos pecados hieren gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos, ¿no? La confesión es individual, íntegra, y la absolución continúa siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y con la Iglesia. A no ser que haya alguna imposibilidad moral, debe de hacerse así. La confesión de las culpas nace de un verdadero conocimiento de uno mismo ante Dios, fruto de ese examen de conciencia, de la contrición de los pecados. Es mucho más que un desahogo, ¿eh? Es un diálogo humano, es un diálogo, más que humano, es un diálogo divino. Al confesar los pecados, el cristiano penitente se somete al juicio de Jesucristo, que lo ejercita por medio del sacerdote, el cual le prescribe al penitente las obras de penitencia y lo absuelve de los pecados. El penitente combate el pecado con las armas, pues una, la humildad y otra, la obediencia. ¿Qué es la satisfacción? Y casi estamos terminando. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar esa plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más que reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción también se llama penitencia. El confesor, antes de la absolución, impone la penitencia que el penitente debe aceptar y cumplir luego. Esa penitencia le sirve como satisfacción por los pecados y su valor proviene sobre todo del sacramento. El penitente ha obedecido a Cristo cumpliendo lo que Él ha establecido sobre este sacramento. Y Cristo ofrece al Padre esa satisfacción de un miembro suyo. Y ahora al final, ¿cuáles son los efectos del sacramento de la penitencia? Pues vamos a resumirlos. Primeramente, la reconciliación con Dios y con la Iglesia, porque hemos abierto nuestro corazón. Se recupera la gracia santificante, nos fortalece y nos ayuda a evitar el pecado en un futuro. Fortalece nuestra fe en Cristo, nuestro Salvador, la esperanza del perdón y esa vida eterna. Y hay un aumento de la fuerza espiritual para caminar hacia la perfección, hacia la humildad, hacia la sinceridad, la paz, la serenidad, esa tranquilidad que nos da el haber confesado ante Dios nuestras culpas. Y hay una consolación de nuestro espíritu. Bueno, pues hasta aquí esta sesión de formación sobre la penitencia. Nos volveremos a ver en el mes de febrero, hacia el 15, con el tema de la unción de enfermos. Espero que sigamos todos bien. Tenemos, como siempre, rezar
unos por otros, acompañar en la oración. Gracias de nuevo a la parroquia de San José, a toda su comunidad, que nos permite estos encuentros. Y bueno, pues hasta la próxima. Gracias.